Amén. Amén, queridos hermanos. Bendito sea el Señor en esta mañana. Hay una frase del apóstol Pablo a Timoteo que esa frase expresa lo que siento en este momento, en este púlpito, delante de todos vosotros y delante de la presencia de Dios. La frase es: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea en esta mañana, hermanos, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? Pues vamos a dar un aplauso fuerte al Señor, que se lo merece, hermano, al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre en este día. Hermanos, todos nosotros pertenecemos a un pueblo que ha sido rescatado, redimido, perdonado, salvado, bendecido por la maravillosa obra, esa obra de amor que nuestro Señor Jesucristo consumó en la cruz del Calvario. Por eso, que toda la gloria, que toda la honra sea para Él, que lo merece. Amén, hermanos. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios por la primera carta de Pedro y vamos a leer un texto que han cantado los hermanos ahora mismo. Primera de Pedro 2:9, por favor. Primera de Pedro 2:9, dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora, hermanos, ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, si miramos hacia atrás, un poco en la historia de la iglesia evangélica que es de la frontera, podremos ver que el camino de la iglesia del Señor en esta ciudad no ha sido un camino fácil. No ha sido un camino fácil, pero a pesar de lo que hemos podido sufrir, a pesar de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo en este tiempo, hermanos, a pesar de todo eso, seguimos adelante y aquí estamos para la gloria de Dios. Seguimos adelante porque hasta este momento, nos ayudó el Señor. Y sobre cada uno de nosotros ha prolongado su misericordia. ¿Y sabéis por qué? Porque esta iglesia de Jerez, esta iglesia es ese linaje escogido por Dios, hermano. Esta iglesia es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de nuestro Salvador. Y por consiguiente, queridos, la iglesia de Cristo en Jerez, somos un pueblo realmente con una identidad y con un propósito específico de parte de Dios. La identidad, como sabéis bien, la tenemos porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios desde aquel día en que creímos en su nombre y le recibimos en nuestro corazón como único Dios y Salvador de nuestras vidas. Y esa identidad se confirma una vez más cuando a través de esta palabra que hemos leído, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos llama linaje escogido, hermanos. Nos llama real sacerdocio, nación santa y pueblo de Dios. No somos un pueblo cualquiera. Tú y yo somos el pueblo de Dios aquí, en Jerez de la Frontera. Por eso, la iglesia del Señor en Jerez, hermano, esta iglesia, deberíamos todos de ser conscientes y al mismo tiempo estar muy agradecidos por tener el extraordinario privilegio que el Señor nos concede al tener esa identidad, que nos da esa pertenencia al pueblo escogido de Dios
a ese pueblo redimido, gloria a su nombre, y apartado por Dios. A ese pueblo que tiene como propósito, y lo acabamos de leer, el anunciar las virtudes de nuestro Señor. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Por lo que es lo mismo, hermano, predicar a Cristo a tiempo y a fuera de tiempo. Y predicarlo para que nuestra ciudad, para que Jerez de la Frontera vea y entienda que hay una luz de esperanza, hermanos, que hay una luz de vida, que hay una luz de salvación, y que esa luz lleva un nombre, y que ese nombre es sobre todo nombre, hermanos. Ese nombre es Jesús de Nazaret, al cual tú y yo tenemos el deber y la responsabilidad de anunciar en medio de esta ciudad, queridos. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos ama, el que nos perdona, el que nos alumbra con esa luz verdadera, el que nos dio en su momento una nueva vida, una nueva identidad y un propósito nuevo para cada uno de nosotros. Aleluya. Pero, hermanos, ¿qué estamos haciendo con ese propósito? Aleluya. ¿Qué estamos haciendo con esa identidad? ¿Cuál es nuestra realidad en este tiempo? ¿Cuál es la realidad de la iglesia de Jerez en estos días? Y para mí es un gozo veros a todos aquí de esta mañana, ¿verdad? Esto es un privilegio, es un honor, como decía nuestro hermano Joaquín. Algo que me emociona, que me estimula y que me da fuerzas para seguir adelante. Pero la realidad de la iglesia de Jerez en estos días, en relación con esta palabra que hemos leído al principio, y con este llamamiento que Dios tiene para todos nosotros, porque si somos sinceros, queridos, no tendremos más remedio que reconocer que en los tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos difíciles, lógicamente, la iglesia en Jerez, de manera general, necesita tomar conciencia de su identidad y del propósito que Dios tiene para este pueblo. Porque, hermano, repito, nosotros somos un pueblo que Dios ha escogido para alumbrar y para impactar en medio de nuestra sociedad. Nosotros somos un pueblo que Dios ha escogido para dar testimonio de la luz de Cristo, para dar testimonio del amor de Cristo, hermano, y para dar testimonio del perdón de nuestro Señor. Nosotros somos un pueblo que debería levantarse y resplandecer para mostrar a Cristo en Jerez de la Frontera como columna y baluarte de la verdad. Pero para mostrar esa verdad, queridos, para mostrar esa verdad, la iglesia de Cristo en Jerez, yo creo que deberíamos, todos, y yo el primero, de renovarnos. La iglesia de Cristo en Jerez necesita renovarse, y fijaros bien, necesita renovarse a través de la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, sí, porque para resplandecer en medio de la tiniebla, tú y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Hermanos, necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. Necesitamos tener el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu de Dios reine, controle y domine nuestras vidas. Necesitamos el ya no vivo yo, que diría Pablo. Eso lo necesitamos todos. Necesitamos morir a nuestro Dios, a nuestro yo, queridos, morir a nuestra sabiduría, morir a nuestros sentimientos, morir a nuestras emociones. Y para que todo eso sea una realidad, necesitamos la unción y el poder del Espíritu Santo. Claro que necesitamos, porque recordad la palabra del Señor, de Hechos 1:8, cuando el Señor le dice a los discípulos: recibiréis poder. Iglesia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso dijo el Señor. Porque con ese poder, le estaría diciendo, con ese poder me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y hasta Jerez de la Frontera, que está incluida ahí, en lo último de la tierra. Hermanos, necesitamos, para ser testigos de Cristo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Porque sin ese poder no podremos ser testigos de nada, queridos. Sin ese poder no podremos anunciar el Evangelio de salvación. Sin ese fuego de Dios, sin ese fuego del Espíritu, nuestras palabras no sirven. Sin ese fuego del Espíritu, nuestro testimonio no sirve, hermanos. Sin ese fuego del Espíritu, nuestras obras no sirven, por muy buenas que sean.
Sin ese fuego del Espíritu nuestro esfuerzo no sirve, porque no son nuestras obras, ya lo sabéis. No es nuestro poder, también lo sabéis. Recordad lo que la palabra de Zacarías 4:6, no es con espada, ni con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, por eso la iglesia de Cristo en Jerez necesita con urgencia un avivamiento espiritual, de verdad. Necesita ese avivamiento espiritual para anunciar a Cristo lleno del Espíritu Santo, pero para recibir ese avivamiento espiritual, para recibir esa llenura espiritual, para recibir esa unción del Espíritu que todos necesitamos, la iglesia de Cristo en Jerez necesita más que nunca, os lo digo en el nombre del Señor, ¿verdad? La iglesia de Cristo en Jerez necesita más que nunca oír la voz de Dios. Amén. Oír la palabra de Dios, hermano. Oír el consejo de Dios. Pero no solo oírlo y ponerlo en práctica. Y hermano, uno de los dos consejos que os voy a dar en esta mañana en el nombre del Señor, uno de los dos consejos que el Señor tiene para la iglesia en Jerez en el día de hoy, uno de ellos se encuentra en 2 de Timoteo 1:6, que lo conocéis. 2 de Timoteo 1:6, ahí dice, Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Iglesia, te aconsejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que avives el fuego del Espíritu Santo que está en ti. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo en nombre del Señor que se avive la llama del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros y en cada congregación, hermano. Y os lo aconsejo para que realmente todo cambie en nuestra ciudad. Todo cambie en nuestra ciudad a través de la presencia poderosa del Espíritu Santo en cada creyente, en cada vida y en cada congregación aquí representada, queridos. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ese es un buen consejo, creo yo. Es el primero que quiero transmitiros en esta mañana. Pero notad una cosa importante. El mejor lugar para avivar el fuego de Dios en nuestro interior, el mejor lugar es en el monte de Dios. Amén. El mejor lugar para avivar ese fuego es en el lugar santo. Amén. Hermano, el mejor lugar para avivar a ese fuego es en el lugar donde está la presencia de Dios de una manera real y verdadera. Y ese lugar es donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús. Amén. Hay 2 o 3, aquí somos más, ¿verdad? Congregados en el nombre de Jesús, ofreciéndole culto. Culto. Porque ahí, en los cultos, hermanos, un culto como el de hoy, o como el que podemos tener en cada una de nuestras congregaciones, ahí es donde se aviva la llama realmente, hermanos. Ahí es donde se aviva el fuego de Dios en nuestros corazones. ¿Y ustedes saben por qué? Porque en nuestras reuniones, en nuestros cultos, es donde únicamente podremos tener una doble relación que va a producir en nosotros ese avivamiento espiritual, esa llenura del Espíritu. Y esa doble relación es primero con Dios, lógicamente, primero con Dios a través de la oración, como hemos hecho hoy, a través de la alabanza preciosa que hemos tenido en esta mañana, y ahora a través de la atención a la palabra de Dios. Esa relación tan importante que se da en nuestros cultos y en nuestras reuniones. Pero después también está la relación entre nosotros. Por eso es una doble relación con Dios y entre nosotros. Y entre nosotros a través de compartir testimonio, cántico, a través del compañerismo, a través de la comunión los unos con los otros. Y esa doble relación, hermano, solo se puede dar en los cultos. Porque es verdad que podemos buscar a Dios en casa o en cualquier situación o lugar. Pero para tener una doble relación con Dios y con los hermanos, necesitamos ir al culto. Necesitamos asistir a los cultos, hermanos. A los cultos de los jueves, los domingos, los viernes, o cualquier día que el Señor nos demande nuestra presencia en esas reuniones tan especiales, donde la presencia de Dios es real
y donde el fuego del Espíritu Santo va a arder, va a llenar nuestros corazones. Por eso es necesario ir a los cultos. Y os felicito a todos hoy, ¿verdad?, que estáis aquí. Es necesario ir a los cultos, es necesario ir a los cultos para poder tener esa doble relación, hermano, que avivará nuestro fuego interior. Porque el fuego y el avivamiento interior comienza con nuestra relación con Dios, lógicamente, pero continúa con nuestra relación entre los hermanos. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Hermano, el fuego y el avivamiento interior comienza cuando en nuestro culto a Dios, como hemos hecho hoy, ¿verdad?, levantamos nuestras manos y nos unimos en alabanza y en adoración al Señor. Y es entonces, justamente entonces, cuando la presencia de Dios viene, hermano. Si es que estamos alabando y adorando en espíritu y en verdad. La presencia de Dios viene, el fuego de Dios viene, hermano, la llenura de Dios viene, el poder de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo en nuestros medios. ¡Qué bueno! Él dice que habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Bendito sea su nombre. Así lo dice la Biblia también en relación con la alabanza en Efesios 5:15. Ahí dice: mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hermano, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermano, la alabanza es uno de los mejores medios para avivar la llama del Espíritu en nuestro interior. Porque cuando cantamos a Dios con alabanza, cuando nuestra alabanza expresa gratitud y reconocimiento, hermano, cuando nuestra alabanza va dirigida al Altísimo, cuando nuestros cánticos se convierten en cánticos espirituales, que es lo que Dios quiere, entonces nuestra alabanza tiene sentido. Entonces nuestra alabanza unida, como en esta mañana, cumple su misión, hermanos. Y su misión no es otra que la de glorificar y honrar al Señor con toda la fuerza de nuestro corazón. Hermano, y cuando lo hacemos así, ¿qué ocurre? Él derrama su presencia. El Espíritu de Dios se mueve con libertad entre nosotros. Y es esa presencia de Dios, hermano, esa presencia de Dios en medio de la alabanza, la que va a avivar nuestro fuego espiritual y la que nos hará llegar a esas alturas espirituales que Dios tiene preparadas para todos nosotros. Hermano, pero para llegar a esa altura y para vivir esa tremenda experiencia con el Espíritu Santo, hay que unirse en alabanza, hay que alabar a Dios en espíritu y en verdad, hay que participar en la alabanza. No hay que llegar tarde a la alabanza, no os lo perdáis nunca en los cultos. La alabanza es fundamental, es necesaria, necesitamos alabar al Señor. No es una opción, es una necesidad, porque a través de la alabanza, en cada culto, en cada congregación, queridos, a través de esa alabanza, el Señor va a llenar nuestros corazones con su fuego. Porque cuando la iglesia unida alaba a Dios, la gloria de Dios viene, hermano. La gloria de Dios se manifiesta con poder. Eso es cierto, eso es verdad. El fuego de Dios se enciende en nuestros corazones. Hay un ejemplo en la Biblia, en 2 de Crónicas 5:13, que estaban en el templo de Jerusalén. Había un grupo de alabanza tremendo allí. 120 tocaban las trompetas y otros tantos, no recuerdo el número, cantaban y adoraban a Jehová. Y dice, cuando sonaban las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompeta y címbalo y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, dice que entonces la casa, el templo, se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Eso ha sucedido, y eso sucede cada vez que el pueblo de Dios se une en alabanza, la gloria de Dios viene. Hay que unirse en esa acción tan importante para que el fuego del Espíritu Santo se avive en nuestro interior. Y hay que avivarlo, como decía Efesios, con salmos, con himnos
Y cánticos espirituales, porque esos cánticos nos van a llenar y nos van a fortalecer espiritualmente. Y también, lo mismo que la alabanza, la oración en el culto. La oración, sobre todo los cultos de oración, hermanos. ¿Qué ocurre en los cultos de oración? Ahí teníamos que estar todos, porque es muy importante. Necesitamos unirnos en oración delante del Señor. Necesitamos, no es una opción, repito, es una necesidad. Lo mismo que la alabanza, la oración unida en el culto también va a avivar nuestro espíritu. También el fuego del espíritu va a descender sobre nuestras vidas. Porque la oración unida, primero hará que se fortalezcan nuestros lazos. Estamos oyendo la petición del hermano, de la hermana. Nos unimos a esa petición. Decimos amén a esa petición. Estamos teniendo ese compañerismo, esa unión, ese vínculo que nos fortalece, hermano. Es muy necesaria la oración unida, porque la oración unida hará que Dios muestre su poder para animar, para fortalecer, para proveer y también para perdonar. Él se manifiesta en nuestros medios cuando nos unimos en oración. La oración unida también hará que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Hermano, cuando estamos en esa unidad, en esa armonía delante de la presencia de Dios. Al principio de la iglesia, en Jerusalén, sabéis que los discípulos eran amenazados cuando predicaban el Evangelio. Eran encarcelados, eran azotados y se les prohibió predicar a Cristo. Cuando la iglesia se entera de esto, se reúnen y empiezan a orar. Y empiezan a orar, dice Hechos 4:29. Hechos 4:29 dice, en esa oración, la iglesia unida, hermanos, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice ahora, cuando hubieron orado, unánimes juntos, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso ocurre, hermano. Eso no es una leyenda, no es un cuento, es una verdad que está escrita en la Biblia y que tú y yo podemos experimentar en los cultos de oración. No te lo pierdas el culto de oración. Es muy importante. Porque cuando el pueblo de Dios se une en oración, la bendición, el poder, la presencia y la gloria de Dios se convierten en una realidad espiritual. Una realidad espiritual que nos quita los temores, hermano, y que nos da valor ante cualquier amenaza con la que nos quieran impedir predicar el Evangelio. Por eso, la oración a Dios, al igual que la alabanza, nunca deben faltar en nuestros cultos. De eso nos faltan, ¿verdad? Ahí están, los que no tenemos que faltar somos nosotros, para estar ahí apoyando y alabando y glorificando y orando y teniendo ese encuentro y esa relación con Dios. Porque tanto la alabanza como la oración en nuestros cultos nos acercan al fuego de Dios. Nos acercan al fuego que no se consume, hermanos. Nos acercan al fuego que necesitamos. Nos acercan al fuego de Dios que nos anima. Nos acercan al fuego de Dios que nos purifica y que prepara nuestros corazones también, para que después de la alabanza, cuando venga la palabra de Dios, cuando se predique la palabra en el nombre del Señor, nuestra tierra esté preparada para recibir el mensaje, para recibir la buena semilla, para recibir los consejos de Dios que tanto necesitamos, para que nuestra vida se fortalezca y para que nuestro espíritu se llene con ese poder de Dios. La palabra es muy importante y necesaria también para avivar nuestra alma, porque la palabra de Dios, como sabéis, es una palabra viva, y al ser una palabra viva va a producir fervor en nuestros corazones. Bendito sea su nombre. Cuando el Señor fue crucificado, resucitó el tercer día, entonces 2 de sus discípulos se fueron camino de Emaús. No se quedaron en Jerusalén, se fueron camino de Emaús. Pensaban que ya todo había terminado. Y ellos, hablando, una vez que el Señor se reveló a ellos, dice Lucas 24:32,
que ellos decían uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Hermano, cuando Jesús predicaba, los discípulos, cuando Él predicaba y los discípulos estaban atentos a esa palabra, seguro que estaban muy atentos, el corazón les ardía. Aleluya. Porque la palabra producía en ellos ese fuego, ese deseo de seguir aprendiendo del maestro de los maestros. El corazón les ardía, no ardía nuestro corazón en nosotros, está diciendo, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. La palabra de Dios producía fuego santo en aquellos corazones. Lo mismo que en nosotros, hermano. No sé si está ocurriendo en esta mañana, pero la palabra de Dios debería de producir fuego en tu corazón y en mi corazón. Porque es la palabra de Dios, aunque en este día la esté compartiendo un servidor. Y hermano, es ese fuego santo el que nosotros necesitamos para que realmente se produzca, fijaros bien, un avivamiento en las congregaciones. ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra avivamiento? Lo cantamos, ¿no? Viene un avivamiento a este lugar, pero no viene. No viene el avivamiento. Quizá en los años 80, a final de los 80, de los 90, sí que vivimos en Jerez un avivamiento. Pero ¿por qué no podemos volver a tenerlo eso? Dios es el mismo. Nosotros somos los mismos. La mayoría todavía estamos en pie después de aquellas bendiciones que recibimos en su momento. Hermano, el avivamiento no va a venir de América. Ya lo digo de antemano. Ni de Groenlandia, ni de ningún sitio. El avivamiento no va a venir de Internet, de lo que podamos ver por Internet o oír por Internet. El avivamiento no va a venir nunca a través de emociones, de sentimientos o de moda espiritual. El avivamiento va a llegar a nuestra vida y a nuestra congregación a partir del momento en el que tomemos conciencia, queridos, de nuestra identidad y cumplamos el propósito que Dios tiene para esta iglesia. El avivamiento va a venir a través de esa relación continua, íntima y personal con Dios y entre nosotros. El avivamiento va a venir cuando tengamos en cuenta los tres pilares sencillos, pero al mismo tiempo tan necesarios en lo que Dios quiere que permanezcamos unidos para que se avive el fuego de su Espíritu en nuestros corazones. Y que se avive en nuestros cultos, hermano. Que se avive a través de la alabanza unida, de la oración unida, de la atención a la palabra y de la obediencia, lógicamente, a la palabra de Dios. Porque así se aviva la llama, hermano. Así se aviva la llama, así se enciende el fuego, dice una canción. Y así nos vamos a llenar del poder del Espíritu Santo. A través siempre de esa relación continua, íntima y personal con Dios y también entre nosotros. Recordad, hermano, el mandamiento. Amar al Señor, amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo también, como a uno mismo. Y fijaos, una cosa importante, el mejor ejemplo de esa doble relación con Dios y entre los hermanos, esa doble relación que va a producir avivamiento, de verdad lo digo en el nombre del Señor. El mejor ejemplo sucedió en Jerusalén. Sucedió en Jerusalén un día como hoy. Hoy es el día de Pentecostés. Hoy se celebra ese día. Pues bien, queridos, un día como hoy, hace 2000 y pico años, en Jerusalén, el día de Pentecostés, sucedió algo importante. Vamos a ir a la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Conocemos este texto, pero qué importante es volverlo a traer en esta mañana, porque fijaos lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos estaban en el culto, ¿no? No faltó ni uno. Ahí estaban todos. Todos estaban unánimes y juntos. ¿Y qué ocurrió? Dice que de repente vino sobre
vino del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos los que habían ido al culto aquel día, todos los que estaban reunidos orando y alabando y glorificando al Señor, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Y fijaros que luego, como consecuencia de esa llenura, de ese avivamiento, hermano, espiritual, dice el versículo 42, y perseveraban en la palabra, en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, en la relación, hermano, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fijaros los tres conceptos: palabra, relación y oración, producida por ese avivamiento que experimentaron aquellos que no faltaron a la reunión el día de Pentecostés. Y luego dice que perseverando unánimes, 46, versículo 46, perseverando unánimes cada día, hermano, cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuántas reuniones tenemos nosotros? 2 reuniones a la semana, generales 3 reuniones. Tenemos esas reuniones y hay que ir a esas reuniones, hermano. No te los pierdas por nada. Si es que quieres vivir en el fuego de Dios, si es que quieres tener el fuego del Espíritu en tu corazón, no te pierdas. Ellos no se lo perdían. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, no solamente en el templo, también en las casas. Estaban allí reunidos siempre con el único propósito de bendecir al Señor y predicar el Evangelio, aunque eran perseguidos y a veces eran muy maltratados. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. No faltaba la alabanza, qué importante, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero tiene que haber ese movimiento espiritual en Jerez de la Frontera, hermano. Necesitamos ese movimiento. Necesitamos poner a Dios en primer lugar. Necesitamos relacionarnos unos con los otros. Necesitamos acudir cada vez que se nos convoca en el nombre del Señor. Porque así vamos a poder dar testimonio todavía más del poder y de la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros vivimos en el poder y en el fuego del Espíritu, es porque tenemos comunión con Dios, porque no viene de otra manera. Cuando tenemos comunión con Dios, tú y yo estamos viviendo una vida en el poder del Espíritu Santo. Cuando uno vive en el poder y en el fuego del Espíritu, es porque también tiene comunión con los hermanos. No podemos ser llaneros solitarios. Somos un pueblo, y como pueblo tenemos que reunirnos en el nombre del Señor. Qué bien que tenemos esta reunión anual, ¿no? Pero luego el domingo, el jueves posiblemente, el viernes, el lunes, no sé cuándo, nos tenemos que volver a reunir en nuestras congregaciones. No te lo pierdas, porque ahí está el Espíritu Santo. Y ahí está queriendo llenar tu corazón, para que tú te avives, y para que el otro se vive, y para que cuando sean un buen grupo avivados, entonces podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Cuando uno vive en el poder y en el fuego del Espíritu, se da buen testimonio, hermanos. Se da buen testimonio. Y así cumplimos el propósito que tenemos como pueblo de Dios. Porque a eso estamos llamados, en definitiva. A eso estamos llamados. Esa es la gran comisión, hermanos, que conocemos y que estableció nuestro Señor. Y que solo podremos cumplir a través de la llenura, repito, hermanos, a través de la llenura del fuego y del poder del Espíritu Santo. Por eso, antes de terminar, y con cierta brevedad, os voy a dar el segundo consejo de parte de Dios para esta iglesia, para esta congregación de Jerez de la Frontera. Porque el Señor sigue teniendo palabras de consuelo para nosotros. El Señor sigue teniendo palabras de amor, palabras de ánimo para todos en esta mañana.
El primer consejo era que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que lo avives. Y ya hemos visto cómo hacerlo, pero el segundo consejo para su iglesia en Jerez en este día, hermano, es el mismo consejo que Jesús le dio a una iglesia que no estaba en su mejor momento de fervor, que no estaba en su mejor momento de llenura, que no estaba en su mejor momento de fuego espiritual. Una iglesia en la que había una tibieza generalizada. No digo que lo haga entre nosotros, que lo haya entre nosotros, porque estáis aquí, gloria a Dios. Pero aquella iglesia necesitaba oír urgentemente el consejo de Dios. Nosotros también, el consejo de Dios. Porque aquella iglesia necesitaba el fuego de Dios que no tenía. Nosotros lo tenemos, pero ¿queremos más o no queremos más? Queremos más, hermano. Yo quiero más del Señor, más fuego del Espíritu. Yo quiero más. Por eso me estoy refiriendo a la iglesia de la Odisea, ya sabéis, Apocalipsis 3, 18. Pero nos da el consejo de Dios para ellos y que también podemos recibir nosotros. El Señor dijo, por tanto, yo te aconsejo, Apocalipsis 3, 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo nos está hablando en esta mañana, hermanos. Y además con mucha claridad, creo yo. Y hoy que, repito, es el día de Pentecostés, hoy se celebra esa fiesta, hoy puede ser el comienzo de ese avivamiento que todos necesitamos. Hoy puede ser el comienzo de ese avivamiento, hermano, depende de nosotros. Si es que oímos y obedecemos lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia en esta mañana. Y notad que el consejo de Dios para aquella iglesia y para nosotros estaba enfocado en la santidad. Porque el oro y las vestiduras blancas apuntan a la pureza y a la santidad de vida. Y ese era el oro y las vestiduras que necesitaba aquella iglesia, que se creía que era rica, que eran ricos porque tenían cosas materiales. Pero el oro que necesitaban ellos no era el oro material, sino la pureza y la santidad de corazón. Yo creo que todos nosotros también necesitamos ese oro, hermanos. El oro de las vestiduras blancas de la pureza y la santidad de vida. Recordad, hermano, que el Salmo 24, 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová. Amén. Y justicia del Dios de salvación. Bueno, la bendición de Jehová es cuando nos llena con su Espíritu. Ahí tenemos esa bendición. Y para salir de la frialdad que puede haber, o la tibieza que puede haber, necesitamos vivir una vida en santidad, pura, limpia, delante del Señor. Una vida santa que nos llevará a tener esa doble relación, hermano, esa doble relación con Dios y con los hermanos, que nos hará subir al monte santo, que nos hará tener esa comunión íntima con Dios, que es esa comunión íntima la que va a producir realmente, hermanos, un avivamiento en nuestra ciudad. ¿Cuántos quieren un avivamiento aquí? Por favor. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Hermanos, si estamos de acuerdo en eso, adelante en su nombre. Adelante, queridos hermanos, adelante, querida iglesia, adelante en el poder del Espíritu, adelante en el nombre del Señor, adelante en el fuego de Dios. Adelante, hermano, adelante, nos lo está diciendo el Señor. ¿Y por qué? Porque nosotros
Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo que Dios ha adquirido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz. A Él sea la gloria. ¿Amén o no? La gloria, el honor, la gratitud, la alabanza, a Él sea, hermano, por siempre. Por siempre. Por siempre. Estoy terminando y termino con unas palabras que Spurgeon, Charles Spurgeon, aquel predicador famoso, aquel inglés, esas palabras se las dijo a sus estudiantes y os las voy a repetir a vosotros en esta mañana. Dicen así: queridos compañeros de milicia, somos compañeros, estamos en la misma batalla, ¿eh? Como dice el cántico, nuestro capitán es Cristo, ¿eh? Él es nuestro capitán. Queridos compañeros de milicia, somos pocos y tenemos ante nosotros una lucha desesperada. Por consiguiente, urge que cada uno de nosotros sea lo más útil posible y se esfuerce al grado más alto. Por tanto, respecto a vuestras personas, a vuestros talentos individuales, os encargo la divisa: adelante. Adelante, hermanos. Adelante en cualidades personales. Adelante en dones y gracias del Espíritu Santo. Y adelante siempre conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Pues que Él os bendiga, que os llene, que os fortalezca y que la próxima vez que nos reunamos en su nombre tengamos que buscar un sitio más grande. Amén. Para glorificarlo a Él como pueblo unido. Amén, hermano.